es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Nosotros es un privilegio compartir las buenas nuevas de salvación. Debemos leerla, trazarnos la meta de leerla. Le invito a que abra su Biblia en la segunda carta de Pablo a Timoteo. Los niños pueden subir a la clase. Los adolescentes también pueden subir a la clase. Niños y adolescentes. Los que están en las clases de bautismo pueden bajar a la oficina de la iglesia. Todos los que están recibiendo clase de bautismo pueden bajar a la oficina de la iglesia. Mucho ánimo. Creo que el Señor tiene un propósito con nuestra vida. Todos los que no han hecho clase de bautismo pueden bajar al primer piso a recibir la clase de bautismo. Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3. Del versículo 15 en adelante. Capítulo 3, versículo 15. Dice así: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Quisiera que repitiera conmigo el versículo 16. Puede leerlo conmigo, los que tienen Reina Valera. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Con qué propósito? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado. ¿Para qué? Para toda buena obra. ¿En qué sentido la palabra de Dios está siendo provechosa para cada uno de nosotros? Para usted. Acabamos de ver un video que nos habla de el provecho, de leer la palabra de Dios, de leerla. Ahora también es importante atesorarla, guardarla. Hermanos, en medio de una sociedad posmoderna, donde el hombre es la medida de todas las cosas, determina lo que es y lo que no es, esta nueva generación, la generación en la que vivimos, no considera que la Biblia es palabra de Dios, sino que la tiene como una obra literaria más. Y en medio de una iglesia que se conforma con lo que oye, esta sociedad se volvió sencillamente oidora. Y aún en medio de la pandemia, la gente sencillamente se volvió oidora. Una iglesia que se conforma con ser mera oyente, pero poca escudriñadora de las Escrituras, ¿sabe qué produce eso? Un analfabetismo bíblico. En otras palabras, no leer las Escrituras, no alimentarnos en la palabra de Dios, produce un analfabetismo o ignorancia de las Escrituras. Cuando hoy la gente se conforma con escuchar mensajes, como somos solamente una cultura de oidores, pero poco hacedores. La gente escucha y escucha y escucha. Ahora, yo no estoy diciendo que escuchar mensajes no sea provechoso.
Pero no nos debemos quedar sencillamente en oír, sino que nosotros debemos también hacernos de la palabra de Dios. Entonces, como dijo el salmista en el Salmo 119, versículo 18, abre mis ojos para ver las maravillas de tu ley. En una sociedad fragmentada y con poco fundamento, debemos saber que la iglesia existe para ser columna y sostén de la verdad revelada en la palabra de Dios. Hermano, ustedes y yo sabemos que hay una lucha de ideologías. Hoy las persecuciones no son tanto físicas, aunque sí hay, pero es más de ideologías y de, digamos así, y de una subcultura que trata de meternos los valores que van en contravía con lo que la Biblia enseña. La iglesia pierde de vista su misión principal. Pero esta mañana debemos preguntarnos qué es lo que la palabra de Dios hace en nuestra vida. Pablo define la suficiencia absoluta de la palabra. Y en este pasaje en mención que hemos leído, se afirman dos verdades fundamentales. Uno, el origen de las Escrituras, pero también no solo el origen, eso es importante, pero la segunda verdad que vamos a mirar hoy es cuál es el propósito. ¿Cuál es el origen de las Escrituras? Pero también cuál es el propósito. ¿Qué propósito tienen las Escrituras para nuestra vida? Toda la Escritura es alentada por Dios. Toda la Escritura es soplada por Dios, en otras palabras, inspirada por Dios. La Escritura se originó en la mente de nuestro Dios y fue comunicada por boca de Dios. Como decían los profetas, la boca de Jehová ha dicho. La boca de Jehová ha dicho. La boca de Jehová ha dicho. Y hoy nos vamos a centrar en lo útil, que es la palabra de Dios. Así que Pablo dice que la palabra de Dios es útil en este pasaje que hemos leído para 5 cosas, aunque no son las únicas. En los versículos 10 al 11 de capítulo 3, Pablo anima a Timoteo. Versículo 10, por un momento, segunda carta de Pablo. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevivieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas ellas me ha librado el Señor. Pablo anima a Timoteo a contrarrestar las características negativas de la sociedad de su entonces, de su tiempo. Timoteo era hijo de la sociedad en la que Pablo estaba escribiendo. Y del versículo 1 al 9 nos dice claramente las características de la sociedad, cómo serían los hombres. Pero en el versículo 10 y 11 le anima entonces a poder confiar y perseverar en el Señor a pesar de. Cuando llegamos al versículo 14, 15, 16 y 17, miren lo que dice en el versículo 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido. Persistir es ser perseverante. Persiste tú en lo que has aprendido. Ahora, Pablo había enseñado a Timoteo, pero su familia también había sido un modelo. Y dice claramente en ese versículo, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Timoteo había sido instruido por Pablo. Pablo había sido su mentor, pero Timoteo también había sido
instruido por su abuela Loida y por su mamá Eunice, dice la Escritura. Pero ahora cuando llegamos al versículo 16, encontramos, hermano, que las Sagradas Escrituras es la primera afirmación de Pablo. Y lo que dice del propósito de las Escrituras, Timoteo, las Sagradas Escrituras te pueden hacer sabios. ¿Te pueden hacer sabio para qué? Para la salvación. Te pueden hacer sabio para la salvación. Versículo 15. Desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. La salvación no viene automáticamente de leer las Escrituras. No. Pero esta palabra, las Sagradas Escrituras, te pueden dar sabiduría para comprender que la salvación viene del Señor Jesucristo. Él es nuestro único y suficiente Salvador. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Él es nuestro único y suficiente Salvador. Las Escrituras te hacen sabio para poder comprender que la salvación viene del Señor. Le animo a que lea, o vamos a leer Juan capítulo 20, versículo 31. Voy a animarlos a leer algunos textos. Juan 20, 31. Miren lo que dice este texto. Juan capítulo 20, en el Nuevo Testamento. Y quiero leer también el versículo 30 y 31. Este pasaje nos habla del propósito para el cual Juan escribe, el apóstol Juan. Y él dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Así que uno de los propósitos para el cual Juan escribió era para que los que leyeran pudieran creer. Y creer es confiar. Ahora que para que creyeran, pero ¿creyeran en qué? Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Jesús dijo, las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Ahora es Él la vida. Él es la vida eterna. Al leer usted la palabra de Dios, entonces le va a ayudar a comprender quién es Jesús. Pero no solo le ayuda a comprender quién es Jesús de una manera inteligente, no, sino también que le ayuda a comprender el propósito salvífico de Dios para la humanidad. Él es el único y suficiente Salvador. Y hay algo más. En Romanos 10:17 dice, la fe viene por el oír, pero ¿el oír qué? La palabra de Dios. Entonces la primera afirmación que hace Pablo a Timoteo es que las Sagradas Escrituras te pueden hacer sabio para la salvación. Pero las Sagradas Escrituras no es por leerlas sencillamente, sino porque ellas nos van a indicar el propósito de Dios para nuestra vida. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, la Biblia nos presenta a Jesús como el Señor y Salvador. Ahora la fe viene por el oír. Pero ¿el oír qué? La palabra de Dios. Y por eso es importante oír la palabra de Dios. Hay que oírla. Vaya a Romanos 10, versículo 13 al 15. Romanos capítulo 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, subraye eso, porque si confesares con tu boca, dice el versículo 9, que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca
se confiesa para salvación. Pues la Escritura, subraye eso, dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues él mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Ahora sí, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán? Mire esa pregunta. Miren las preguntas que hay aquí. ¿Cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Subraye eso. Hay tres preguntas en el versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Subraye, creído y oído. Y la tercera pregunta, que son preguntas retóricas para nosotros. ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? Pienso que una de las funciones de nosotros como creyentes es predicar, 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 hablar de Cristo noche y día, pero predicar ¿qué? La palabra. Porque la fe viene por el oír. Así que el que no ha oído las Escrituras, pero oye la palabra de Dios predicada, hablada, comunicada, el Espíritu Santo toma la palabra y convence a la humanidad o al ser humano de pecado. ¿De qué más convence el Espíritu Santo? De justicia y de qué más, y de juicio. Así que el Espíritu Santo está obrando en la vida de cada persona que oye la palabra. ¿Recuerdan el texto de Isaías 55, versículo 8, 9 y 10? ¿Sabe qué dice Isaías 55? Leamos Isaías 55. Quiero leerlo porque en él quiero que noten los contrastes que hay aquí. Isaías 55, versículo 8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Cuál es el contraste que hay ahí entre en el versículo 9? 8, 9, ¿cuál es el contraste que hay? Los pensamientos de Dios son ¿qué? Más altos que ¿cuál? Que nuestros pensamientos. ¿Y qué más dice? Los caminos de Dios son ¿qué? Totalmente diferentes a los caminos del ser humano. Ahora dice en el versículo 10, porque desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra. ¿Y qué hace la lluvia? ¿Qué hace la lluvia cuando cae? ¿Qué hace? ¿Qué produce? ¿Qué hace? Germinar, ¿y qué más? Y producir la tierra. Y dice el Señor, ahora algo más que da la semilla que germina y que se siembra es pan al que come. Así será mi palabra. Dios está comprando la palabra. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Ahora, noten algo. Tanto la lluvia como la palabra tienen un origen. ¿Cuál es el origen de la lluvia y de la palabra? Dios. ¿Qué hace la lluvia cuando cae a la tierra? Hace germinar la tierra y producirla. La palabra de Dios que sale de la boca de Dios no vuelve a Dios vacía. La palabra de Dios tiene poder para transformar, para cambiar, para consolar. La palabra de Dios nos dice lo que Dios hace a través de ella. Vuelvan al texto de Pablo a Timoteo.
En su segunda carta, capítulo 3. Entonces, hay que oír la palabra acerca de Cristo para salvación. Nosotros vinimos a ser hijos de Dios por la palabra de Cristo. Mediante la palabra, Dios nos hizo nacer de nuevo. Mediante la palabra. La palabra de Dios actúa en la vida de los creyentes. Eso dice 1 Tesalonicenses 2:13. Anótelo. No quiero leerlo ahora en la mañana. La Escritura enfoca su atención sobre Cristo. La Biblia nos habla totalmente de Cristo. Es el testimonio de Jehová y son sus mandamientos los que nos pueden hacer sabios. Los que pueden hacer sabio al hombre. Ahora, mire el versículo 16 de 2 Timoteo, capítulo 3. Y nos dice en segundo lugar lo que la Escritura hace. Lo primero que hace es que las Escrituras nos hacen sabios. ¿Para qué? Para ser salvos. En segundo lugar, la palabra de Dios es provechosa para enseñar la verdad. Miren lo que dice el 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios, o sea, alentada por Dios, soplada por Dios. La Escritura, su origen es Dios. Ahora, está bien. Aquí dice y útil, y dice los propósitos. Ahora, en los tiempos de Timoteo, tenían el Antiguo Testamento, en los tiempos de Timoteo. Pero nosotros tenemos toda la Escritura revelada, desde el Antiguo hasta el Nuevo, y toda ella. No es que una parte es revelada por Dios o inspirada por Dios y otra no. Toda la Escritura es inspirada por Dios y revelada por Dios. Ahora dice útil, ¿para qué? Para enseñar. Esto se refiere al contenido de la palabra de Dios, la enseñanza, la instrucción. Nos da el cuerpo de doctrina que se requiere, ¿verdad? Es necesario vivir con la palabra de Dios. Pablo le dice a Timoteo en la primera carta, capítulo 6, versículo 20, de primera a Timoteo, capítulo 6, versículo 20, mira lo que le dice a Pablo a Timoteo. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Guarda lo que se te ha encomendado, le dice Pablo a Timoteo. Y en el capítulo 1 de la segunda carta, versículo 13, Pablo dice, retén la forma de la sana palabra que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Así que la primera cosa que hace la palabra de Dios es enseñarnos. La palabra de Dios nos guía, nos enseña, nos instruye. Y Pablo le dice a Timoteo, reténla, guárdala, la palabra. Así que la Biblia provee el contenido para enseñar. Lo que se quiere decir es que la actividad de impartir conocimiento acerca de la revelación de Dios en Cristo es la que me fortalece. No puedo crecer espiritualmente si yo no me alimento de la palabra de Dios. Jesús dijo, la palabra que yo he hablado son vida. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que para ser enseñados debemos leerla. En tercer lugar, dice que la palabra de Dios, vuelva a Timoteo, segunda carta, capítulo 3, es útil para enseñar. En tercer lugar, ¿es útil para qué? Redarguir. Capítulo 3, 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil, en primer lugar, para enseñar, para redarguir. ¿Qué es redarguir? Reprender. Para reprender. Para confrontar. Reprender a alguien con su mala conducta. Para enderezar lo torcido en conducta y fe. Hay insensibilidad a la palabra de Dios, pero Él corrige la infidelidad, la palabra de Dios. La palabra de Dios corrige la falta de santidad,
de egoísmo, de mal genio. Aprendimos eso. Aprendimos en el video que del mal genio, la falta de amor a otros. Venimos pensando que todo está bien, pero la palabra de Dios es como un espejo, dice Santiago. Así que la palabra de Dios nos redarguye. No sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando usted hace algo indebido, que no le agrada al Señor, y usted lee la palabra, es como el silbato del árbitro cuando hay una falta en el campo de juego y se detiene el partido. Así que la palabra de Dios la usa el Señor y penetra lo más profundo de nuestra vida, de nuestros pensamientos, coyunturas, tuétanos, hasta partir el alma, dice Hebreos 4:12. Así que la palabra de Dios nos reprende y nos muestra cómo debemos obedecer al Señor. En cuarto lugar, la palabra de Dios es para corregir. Me ayuda a distinguir entre lo falso y verdadero. La palabra de Dios me ayuda a restaurar. La palabra de Dios levanta al que está caído, endereza lo que está torcido. Si nuestro problema es orgullo, la palabra de Dios nos ayuda a entender cuán humilde debemos ser. Yo he estado pensando en todo lo que está ocurriendo en la ciudad. Cuán indiferente hemos sido nosotros. Creo que debemos ser, en el buen sentido de la palabra, más agresivos en enseñarle a nuestros hijos, a nuestros niños y a nuestros jóvenes el poder transformador de la palabra de Dios. Creo que los que estamos aquí esta mañana sencillamente es porque escuchamos la palabra y ella penetró nuestra vida. La palabra nos instruye en justicia. En otras palabras, nos muestra cómo vivir para agradar al Señor. Le muestra a la gente cómo vivir como Dios manda. La instrucción de criar, sustentar, disciplinar. La idea de instruir con disciplina. La disciplina es necesaria para la santidad y la obediencia. Dios al hijo que ama, corrige. Dios al hijo que ama, corrige. Esta es una sociedad en la que todo está patas para arriba. La gente hace. Los niños son los que determinan qué hacer y qué no hacer. La sociedad quiere imponernos nuevos valores éticos conforme a su parecer, pero nosotros debemos vivir y hacer lo que Dios dice en su palabra. Andar como Dios dice y vivir como Él nos enseña. Creo que es un proceso de instrucción, de entrenamiento, que incluye disciplina, con el propósito de hacernos personas piadosas. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Salmo 19, versículo 7. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Apocalipsis 3:11. La iglesia debe ser fiel. Fiel para exaltar la palabra de Dios obedeciéndola. La Biblia es el punto de partida. Los hijos y siervos de Dios debemos sumergirnos en lo que Dios dice, en su palabra. Isaías 55, 10 y 11, que ya hemos leído, nos dice que así como la lluvia cae del cielo y hace germinar la tierra, así es la palabra que sale de la boca de Dios. Ambas cosas tienen un origen divino y una eficacia que nunca falla. El Señor dice, así será mi palabra que sale de mi boca. La palabra de Dios tiene efecto, impacto.
transforma. Siempre lo que Dios desea hacer. Quiero animarles. Quiero animarles a valorar la palabra de Dios. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. En Él está la vida y Él es la luz de los hombres. En Juan capítulo 1, versículo 14 dice que Él habitó, el verbo se hizo carne y habitó entre los hombres. Y Juan dice, y nosotros vimos su gloria, gloria como del unigénito, Hijo del Padre. Eso dice en el Evangelio, pero también en la primera carta. Así que quiero animarles. La Escritura nos muestran o nos guían a nuestro único y suficiente Salvador, que es el Señor Jesucristo. Entonces, hay 5 cosas en este pasaje que las Escrituras hacen. La palabra de Dios nos hace sabios, ¿para qué? Para salvación. Pero aprendimos 4 cosas más entre el versículo 16 al 17. La palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, ¿para qué más? Corregir, ¿y qué más? Instruir en justicia. ¿Cuáles son esas 4 cosas en el versículo 16 y 17? La palabra de Dios es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir. Instruir es capacitar. Instruir es equipar. Eso es instruir. Así que yo quiero animarle que usted y yo como familia pudiéramos hacer el devocional familiar, el altar familiar, o usted leer la palabra. Usted la puede leer en la mañana, a mediodía o en la noche, pero la palabra de Dios es útil. La palabra de Dios te fortalece. Cuando yo me he sentido cansado, cargado, desalentado y he leído la palabra de Dios me ha fortalecido. No sencillamente por leerla, sino porque la palabra de Dios sale de la boca de Dios. Colóquese en pie para que oremos juntos. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está.